para los que no me conocen, yo soy Iván Tello, eh, soy escritor y yo de chico hacía cómics, dibujaba y me inventaba historias. Y ya en la facu empecé a escribir cuentos cortos, poesía, y llegó un momento en que esos personajes fueron tomando más peso, estaban más tiempo en mi cabeza y ahí es donde empecé a escribir novela propiamente dicho. Súper natural, o sea, tranqui. Es algo que por suerte me animé, porque una vez se le cuesta animarse, Sí, cuesta después es también como arrancar respirar, como salir a y correr, después empezar a perfeccionar tus estilos, porque es así. totalmente. Iván, ¿cómo estás? Contanos, a ver, en ¿Cómo estás esto... ahí? no, eso que vos dijiste al principio, ¿no? Que te Ujú. adentraste con la escritura y te empezó a interesar todo este mundo. ¿Tenías algún género ya definido o lo fuiste desarrollando a lo largo del tiempo? ¿O cómo fue tu interés por desarrollar en la fantasía? Creo que empecé, más que por la fantasía, empecé con la ciencia ficción, Ah, mira, distinto siendo un fanático. a lo que hemos leído. Claro. Sí, sí, como soy fanático, muy fanático, leía todos los cómics, tenía colección de cómics de X-Men, eh, me volcaba más por la ciencia ficción, ¿no? X-Men, mutantes, ciencia, más allá de que tienen poderes, es ciencia ficción. Sí, ahí atrás lo vi. Lo tendría que tener en lugar de Avengers, no, ahí los X-Men de costado. Pero bueno, te lo perdono. Ahí está. Ahí está. Y, y, y me copaba la ciencia ficción, me copa, de hecho. Mi Sí, último libro es romance y ciencia ficción. yo empecé con la ciencia ficción. Pero es muy lindo. Pero me fui para la fantasía primero porque quería un poco hermanar al ser humano, que todos tienen desde el inicio del ser humano hay creencias distintas dentro de las mitologías y religiones. Y después por la fantasía te permite poder irte a mundos, obviamente, mucho más, con menos reglas que la ciencia ficción. La ciencia ficción tiene su peso, justamente, valga la redundancia, de ciencia, mientras que la fantasía vos podés jugar, irte a lugares abstractos, o que un personaje tenga tal poder porque es un dios y punto, es un dios. La ciencia ficción lo tiene que explicar si tiene un Claro. poder, por qué, ¿no? Los X-Men, el Gen X, todo eso. Entonces la fantasía me dio libertad y me dejó usar de paso seres mitológicos, entonces por eso me decanté. Pero hoy en día escribo romance, ciencia ficción, ya no es solo fantasía como antes. Igual tampoco hay que encasillarse con un género, ¿a qué voy? Generalmente las novelas no tienen un género, ¿no? Las editoriales tienen esa necesidad de poner un género para rotularlo. Entonces, vos agarrás cualquier libro de X, lo abrís y vas a ver que dice autor, ICBN, género, porque tienen que poner un género. Pero hay mil libros o un montón de libros, incluso el Señor de los Anillos. Si quieren poner un Tolkien para el que nos esté viendo, tenga algo, digamos, mainstream, conocido, Claro. más un crack Tolkien. Pero que tiene distintos géneros adentro, no es fantasía solamente. Tolkien tiene romances muy fuertes, tiene cosas filosóficas muy fuertes, entonces tampoco hay que encasillarse y volverse loco. Creo que No, uno no. tiene que divertirse y cuando uno va escribiendo va pasando por a través de Claro. varios géneros. No, es que es verdad eso lo que decís. ¿De Ari? Y según tu consideración, ¿no? ¿Qué género literario para vos es un desafío intelectual? Desarrollar una historia o lo que se te ocurra en el momento de trabajar o crear un mundo. Esa pregunta me viene rompiendo la cabeza en el último tiempo porque el género que más me gusta no lo pude escribir nunca, que es el género de terror. Claro. Yo soy un enfermo del terror, amo el terror, desde cine, videojuegos hasta literatura, y me parece el más difícil de escribir de todos porque vos tenés que asustar a alguien con lo que estás escribiendo. Y a mí me cuesta horrores, o al menos todavía no puedo, puedo tensar a alguien o ponerlo atento. Ahora, asustar a alguien con lo que uno escribe me parece hiper difícil. Yo hasta ahora no lo he logrado, así que parece el género, es mi Monte Everest, digamos, mi Everest. Estabas en una situación particular. Vos con el terror, cuando escribís un libro de terror, no sabes la situación de cada lector. Vos tenés que, en teoría, darle miedo sea la situación en la que lo esté leyendo. Entonces es un desafío muy, muy, muy
al menos para mí ahora es muy difícil. ¿Y tenés algún escritor de referente en este género literario que Eh, lo tomes como una inspiración o como una forma de referencia como para poder escribir? Y a mí en terror me gustan, bueno, los padres del terror, que para mí los padres del terror son Lovecraft y Allan Poe. O sea, son los padres del terror. No me gusta Stephen King, a pesar de que es súper conocido. Para mí hace pochoclo, hizo tres cosas buenas al principio y después hizo copy-paste de todo. Claro. El que le gusta Stephen King me está viendo, todo bien, pero no. Eh, Somos dos. Somos dos, me eh, gustan, pero algunos libros, bueno, pero no es los mi tres primeros son atracción. geniales, pero después Sí, el tipo se hizo famoso y hizo sí. copiar y pegar, y decís, esto ya lo leí. Entonces, hoy referente moderno vivo no tengo. Yo lo último que he leído de terror, digamos de lo contemporáneo y de autores que estén vivos, no me gusta mucho. Me parece que está muy el terror ese berreta, ¿no? De que salió, le sacó las tripas. Esa. Edgar Allan Poe tenía esa cosa de que te pone nervioso con un latido. Claro, juega con Entonces, el suspenso. eh, Con las emociones. claro, Lovecraft él se inventó tu universo. Todo lo que es Cthulhu y todo eso se inventó un universo súper zarpado. Entonces, parece que el terror incluso en Hollywood ha caído mucho. Hoy ves una película de terror y rara vez te asustan y son Y payasadas. sí. Es como que el terror es un género que está en decadencia y hay como que rescatarlo, reflotarlo. Claro. Por ahí me está viendo un escritor del terror y me va a sacar un hacha y me quiere matar. Pero bueno, Híjole. yo les tengo que ser honesto a ustedes, chicos. Ustedes me invitan acá para que yo les conteste. Si les miento, No, más No, es vale. que los está cago a ustedes. perfecto. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés Es qué que pasa? detrás de escena nosotros estamos hablando del terror. Y vino el gato ahí todo agazapado y le dio un fin terrorífico A a una un Bueno, los cucaracha. gatos tienen esas, sí, Ay, Dios. los gatos tienen esas cosas que lo hacen, yo creo que lo hacen a propósito porque no se entienden. ¿Qué es lo que te cuesta desarrollar, por ejemplo, la escena, el perfil No, psicológico? yo ¿O qué? tengo historias de terror ya pensadas, pero cuando lo escribo y lo leo digo, esto no me da miedo. Puede resultar interesante a alguien incluso, por ahí se los doy, no sé, a ustedes. Sí, Y por ahí les resulta interesante, pero yo no quiero que resulte interesante, yo quiero que la gente se asuste cuando lo lee. Eso es lo que me resulta desafiante. No que resulte interesante o que diga, uy, quiero ver cómo termina. No, quiero que de cagazo. Entonces, ahí es donde está, donde me parece re difícil como No es género. fácil, sí, no es fácil. Mirá, No, para mí es el más difícil de todo, por eh, afano. es muy difícil. Quise escribir algo de terror y terminé escribiendo algo de policial, oscuro. O sea, Bueno, ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Por ejemplo, el malo es un asesino serial o, bueno, un monstruo. En algún momento tiene que caer la policía porque mata gente en teoría o desaparece gente. Tenés que saber bien el límite para no, como decís vos primero, no tenés que pasarte un policial, porque ahí cagaste claro, el género ya. Y después, otro desafío es, a ver, el libro vos no podés tener en tensión todo el tiempo al lector, porque si no el lector no puede terminar un libro. Si vos estás no, en tensión todo el tiempo, inclusive con un romance, con fantasía, con cualquier género, las personas como que sí, es como cuando ves una serie o una película y todo el tiempo te activan y no termina y vos decís, che, falta mucho, pues está todo el tiempo y no resuelven. Entonces el terror, encima de que te tengo que asustar, tampoco te puedo tener todo el tiempo asustado porque si no, no me terminás el libro. Entonces es un género muy... Yo creo que es más fácil escribir un cuento de terror por lo corto, porque sí. no tengo que explicar todo, pero como yo soy de la novela, mira, acá están un par de novelas mías, la más chica tiene 400 y pico de páginas. ¿Cómo hago 400 y pico de páginas para mantener la atención y saber bajarla? Para mí todavía de vuelta es mi Everest y todavía no es que lea ni un décimo. Yo acá con el primero, con el tuyo, en la parte del museo, estaba así. Estaba Bueno, tensionado. en el tercero, bueno, ahí no se ve, en Lo Hiperbórea, leí justo cuando estaba lloviendo, y bueno, estaba lloviendo en la parte del museo. Decime. bueno, en Hiperbórea, perdón, en Hiperbórea, en el último viaje, el último Guardián de Gaia, el tercero, hay un capítulo que es un cuento de terror que yo escribí y me gustó mucho. Eso es terror. Pero es un cuento, digamos, que yo lo puse en un capítulo amoldado a la historia. Pero el libro no es de terror. No. Entonces ahí está mi desafío. Bueno, que el capítulo o esa escena, como decimos, del museo se transforme en todo el libro. Eso es un desafío enorme. Sí. Estaría bueno. ¿Y tuviste de algún
referencias sobre eso. Dijo, bueno, me Sí, encontré con otro tipo de escritura, con otro género y ¿tuviste algún feedback sobre ese sí, cambio? sí. Por suerte he tenido muy buenos feedback. eh, y sí, por ejemplo, con esa parte de Gaia, hay gente, sobre todo gente que ha pasado por una depresión, todo ese capítulo de terror pasa en un psiquiátrico. Entonces dice que ha sido, que le puso los pelos de punta y que le ha sido muy fuerte, pero en el buen sentido. No es, che, fue muy fuerte, te fuiste de mambo, o fue muy fuerte y lo dejé de leer, sino que se asustaron y que lo sintieron. Eh, Así que, además, todo autor va evolucionando de una obra a la otra. Una obra no es parecida a la otra porque uno va leyendo, va creciendo como escritor. Al menos yo hago cursos, los cuales siempre les recomiendo a todos los escritores que hagan cursos. Entonces, uno va cambiando, es inevitable porque uno como ser humano va cambiando. Entonces, el que escribe, no sé si Leo, escribe hoy algo, el año que viene, por más que escriba el mismo género o del mismo personaje, va a escribir algo distinto. Claro. Lo que está bueno es cuando te acompañan los lectores. Y tuve muy buen feedback, así que les ha gustado, digamos, el cambio. Bueno, entonces es un muy buen inicio para tirarte la pileta para ese género. Por ahora sí, ahora estoy escribiendo algo que no tiene nada que ver con ese género, pero bueno, la verdad que es algo que me debo y tengo que hacerlo, pero viste como la escritura, como cualquier arte, tiene que salir solo, uno no puede estar forzando tampoco las cosas, porque cuando uno la fuerza mete la pata. Claro. Me diste un buen pie para la segunda parte. ¿En qué te encontrás Vamos. trabajando ahora? Bueno, ¿Cómo me dijiste? estoy, estoy en dos novelas. No estoy escribiendo dos novelas, estoy investigándola y creando el universo. Me creo Word con las fichas de cada personaje, creo un poco el universo que explicando cada cosa. Si bien no se la voy a contar necesariamente al lector, me es necesario a mí tener un Word con las fichas y todo para que yo me sienta cómodo y ese mundo sea tangible para mí. Las dos son de géneros completamente distintos. Una es en un ambiente tipo cyberpunk, porque me gusta Blade Runner, todo lo que es cyberpunk, me encanta, Es un montón. es estética. Bueno, una es, o sea, ya que hablamos de la ciencia ficción, es ciencia ficción y con distopía, porque el cyberpunk es distópico, es ese mundo ya tecnológico decadente. Y de vuelta, soy muy fan de Blade Runner y de muchas películas de ese género. Y el otro libro en que estoy trabajando es ya Apolo. más filosófico y romántico en la actualidad del mundo contemporáneo, con lo cual en realidad no tienen mucho que ver. Pero los dos me gustan mucho, así que estoy desarrollándolos por cada lado y en algún momento seguramente va a haber un ganador y va a ser ese que escribió. Cuando vos estás investigando para una nueva historia, ¿te lleva mucho tiempo? ¿Cómo te organizás? ¿Cómo haces? Sí, me lleva mucho tiempo. Sobre todo, creo que la saga Hyperborea, que ahora recién se están editando el 2 y el 3. Hice al revés, dije el 2 y el 3. El tipo no coordina lo de, ¿viste? Eh, Eso me costó mucho porque el Saga Hyperborea, cada uno pasó una distinta época en la humanidad y yo quería que históricamente sea fiel, con lo cual la investigación histórica y filosófica fue grande. El personaje se encuentra con Aristóteles, con Confucio, con Diógenes, con Alejandro Magno, y las charlas que tenían que ser bien reproducidas. Carlos Magno no iba a ser, che, loco, vamos a tomar un vinito. No. Entonces, le tuve que meter mucha investigación. Ahora, con el resto, que quizás no tienen ese rigor histórico, No podías y hacerlo. tiene mucho estudio histórico. Tiene mucho estudio histórico porque el personaje va transitando desde las batallas de las Termópilas hasta hoy. La historia de la humanidad es un inmortal. Entonces, tiene que ser fiel a todo lo que es el descubrimiento de América, el Egipto antiguo, Alejandro Magno marchando, no sé, Tesla, la revolución industrial, todo. Pero después, en cuanto al resto de los libros que por ahí no tengan tanto rigor, por ejemplo, no sé, Esperanza, el último que escribí, que es romántico y sucede en Ushuaia. También tiene investigación porque cuando armo los personajes tengo que empatizar con el personaje, tengo que extrañarlo, tengo que necesitar al personaje para poder ponerme en esa piel. No es que el personaje lo pongo ahí, es un pretexto para...
Entonces, hasta que construyo ese personaje con el cual estoy cómodo con moverme y que extraño escribirlo, porque cuando lo escribo es cuando me conecto con él o con ella, sí, mi momento de estudio y de práctica previo a la escritura es, creo que más largo que el de escritura. Bueno, Y de todos los textos que tenés, la investigación y este trabajo que me decís, o como que nos estás contando, eh, ¿cuál fue el que más te llevó más tiempo? Y definitivamente el primero de la saga Hiperbórea, que es el viajero de Hiperbórea, porque en un momento el personaje principal tiene una duda existencial que lo lleva a una especie de depresión, y obviamente en la edad antigua no existía el psicólogo, entonces se ve con todos los filósofos de la época. Y pero yo tuve que investigar en qué año estaba cada filósofo para ver los viajes, porque obviamente había o no había, porque llega hasta incluso los filósofos orientales como Confucio y Lao Tse, pero también cuando se juntaba con el filósofo yo tenía que estudiar al filósofo para ver qué le podría responder, porque no responde el mismo Aristóteles que Platón una duda existencial, o que Confucio. Entonces ese libro, digamos que fue de estudio histórico bastante pesado, claro. O sea que pesado en un buen también sentido. Claro, te tomaste el trabajo de que el personaje que vos creabas y que se amolde a tu mundo, vos te tenías que meter en la psicología de ese pensador de ese momento. claro, porque él iba con una duda existencial de vuelta, Aristóteles. Sí. Entonces Aristóteles interpreta la vida, o el amor, si se quiere, o el significado, la trascendencia de la vida de una forma. Ahora Aristóteles contradice a Platón, entonces los dos le tienen que decir cosas distintas ante la misma pregunta. Confucio, como buen oriental, le va a enfocar de otro lado. Diógenes, de otro lado. Eh, Séneca, de otro lado. Entonces, sí, hubo mucho laburo en ese libro. Sin duda un Y trabajo sí, excepcional. y sí, te lleva horas sentarte, investigar cómo manejar eh, lo que vas tomando, recopilando, para insertarlo en la historia. Es todo un proceso. Algo Pero más. creo que es la parte más importante, porque es como la columna ¿Y vertebral. sí? Si vos tenés eso, después el resto viene solo. ¿Y a vos, Iván, cuánto tiempo te llevó a estudiar todo esto? Y no te puedo precisar Más exactamente, o porque si bien menos. hubo un año entero de estudio, yo también hice carrera, hice Derecho, Ciencias Políticas, Sociología y Relaciones Internacionales. Entonces, también tenía todo el estudio que hice la Facu. Con lo cual, hay cosas que ya las sabía o sabía dónde acudir y hay cosas que las tuve que estudiar. Entonces, digamos que el año ese tampoco es preciso. Es más, yo creo que para desarrollar una idea, lo primero que tiene que hacer una idea es no dejarme dormir. O sea, me tiene que copar tanto que tengo que querer escribirla como si fuera Es verdad. el último videojuego, la última peli que tengo que ver. No sé, esa peli como yo estuve esperando Deadpool y Wolverine y apenas salió saqué las entradas, o tal juego que quería, apenas salió en precompra, lo compras, una idea es lo mismo. La idea tiene que, obviamente, y la idea sale sola, uno no puede estar forzando la No, idea no, o más creando vale. ideas. A veces sale. Pero tiene que ser de esas, A no, veces sale sale, algo en un pero título digamos, o uno una la va palabra germinando, pero uno no decide por ella No, más decide vale, por uno, de hecho. más vale. Eh, y tiene que ser fuerte como para que no me deje dormir. Onda que y doy vuelta en la cama de, che, esto está muy copado, y ahora esto qué hace, Me y siento ahí tan es donde digo, identificado. bueno, eh, esta va, o sea, porque si básicamente digo, está buena, y sigo haciendo otra cosa, ya sé que es de descarte. Y generalmente las mejores ideas, ¿dónde surgieron? Esa, qué buena pregunta, ¿ah? Bueno, de los sentimientos, por eso digo que a veces la mayoría de veces son las ideas que nos eligen a nosotros, sino nosotros a ellas, porque, por ejemplo, mis hijos me han generado historias por cosas que he descubierto con mis hijos. Lo mismo con mi mujer, o sea, estamos hablando de sentimientos que uno no controla, que uno va aprendiendo y va disfrutando, ¿no?, de la vida. Incluso cosas traumáticas o malos gustos que hemos tenido en la vida. Entonces, creo que las grandes ideas se alimentan de la vida misma del escritor. A mí me pasa algo parecido. Obviamente,
cada escritor es un mundo, Sí, con lo cual que a mí me pase algo parecido no significa ni que lo tuyo esté mal o lo mío esté bien o viceversa. Yo soy bastante caracúlico, cara de perro, entonces cuando me pasa algo malo primero tengo que fumármelo. Entonces no puedo sentarme a escribir. Ahora, una vez que, digamos, me lo fumé, que ya estoy más relajado, sí obviamente uso ese dolor para escribir. De hecho, la escritura es una forma de hacer catarsis espectacular. Uno suelta mucho con la escritura. Yo he escrito momentos dramáticos que muchos lectores me han puteado por esos momentos porque me dijeron me hiciste llorar, pero en el buen sentido, porque está bueno que hayan empatizado con la obra, pero yo esos momentos los escribía también llorando. Entonces, la escritura como catarsis es el primer motor de un escritor. Entonces ahí voy a lo que sí decís vos, Leo. claro, muy Creo que bien. todos los escritores hacen catarsis en la escritura, todos. Y el que me diga que no, no le creo. Y no, Todo, la investigación, bueno, después me siento a escribir. Y ahí ya dejo que, obviamente yo, para sentarme a escribir, yo soy medio enfermito. Ahora, viste que ahora a todo le ponen nombre. Entonces, dice que hay autores de brújula y de mapa. El de brújula es el que va improvisando mientras camina, o sea, mientras escribe. Y el de mapa es el que ya organiza todo. Yo cuando me siento a escribir, yo ya sé todas las escenas del libro. No puedo sentar a escribir sin saber una parte porque me pongo incómodo. claro. Entonces, cuando me siento a escribir un libro es porque ya en mi cabeza está el 100%. Entonces, cuando yo me siento a escribir, digamos que es el proceso es más técnico, digamos. Claro. Las épocas y los mundos creo que los elijo de acuerdo al sentimiento. Ahí va un poco también lo que hablamos antes, ¿no? Hoy, por ejemplo, que está todo esto electrónico, hay cosas que no tienen la profundidad antes, no sé. No es lo mismo hoy en día recibir una carta que recibirla antes. Hoy la gente manda mails y la carta sigue teniendo su peso. Obvio. Entonces, hay veces que yo le quiero dar más nostalgia, me parece que hay épocas que son más nostálgicas que otras. Eh, Cuando hice El viajero de Hiperbórea, que empieza con las Termópilas, justamente es para explicar todo el universo del nuevo panteón y que se vea la manipulación de los dioses desde el principio. Entonces, bueno, ahí pasé por todas las épocas y me da el gusto de jugar con los personajes, pero sí, hay épocas para todo, digamos. ¿Y los personajes cómo los construís? Yo, los personajes, bueno, el personaje principal tiene que empatizar conmigo. O sea, yo me levanto y, no sé, me baño y siento, el personaje se está bañando, me estoy bañando y él se baña, ¿no? Me estoy lavando los dientes y él se está lavando los dientes. Casi que me veo al espejo y veo al personaje, ¿no? El chabón re esquizofrénico. Eh, y, y después, en base a ese personaje principal, que es el que va a ser mis ojos, mis pies, todo en el universo que está escribiendo, siempre tiene que haber un romance, porque para mí el romance está en todo género, ya sea por presencia o por ausencia. Entonces ahí siempre apelo, obviamente, en el amor a experiencias personales, ese amor idealizado que uno tenía de adolescente, esas cosas, esas llamas que no se apagan, no sé, un adolescente, ese típico flash que tenía en el secundario que nunca se concretó. Bueno, esas cosas son ideales para la literatura porque la literatura es eso, ¿no? La idealización de un montón de cosas. Entonces estamos frente a la entrevista con un romántico. A full, a ver, en el nuevo Panteón hay romance, te lo leyeron, hay romance, Sí. a lo pago. Por más que haya fantasía y violencia. Toranowski y Lucía no existen ellos sin ellos dos, sin la relación romántica. No hay libro sin ese romance. Por eso yo digo que todo libro, a ver, por ejemplo, ya que hablamos antes del terror, Sí. Drácula, de Bram Stoker, Drácula para mí es clásico de clásico. El tipo aceptó lo que hace por amor, en realidad porque se suicidó la amada porque lo traicionaron a él. No es que el tipo es malo porque se le cantó o porque quería poder. Lo hace todo por amor. Y todas las buenas historias en realidad tienen un motor que es, de vuelta, o por ausencia, Frankenstein. El tipo, el pobre monstruo pide que lo quieran. Y no lo quiere nadie. No lo quiere ni su padre, que es el creador, y no tiene una compañera. Entonces, en realidad el monstruo no quiere matar a nadie. Quiere que alguien lo acepte. Yo creo que el amor es un motor muy grande. Qué buena reflexión esa, ¿no? Sí. Como que la musa inspiradora de toda gran idea y gran historia es, es el amor. Siempre está el afecto. Uno necesita amar y querer, ¿o no? ¿Vos qué decís? Totalmente. Totalmente, Leo. O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo de, por ejemplo, vos ya que tenés ahí a X-Men y yo soy fanático de X-Men. Vamos a ponerlo a Wolverine, ¿no? De ejemplo.
Aguante Logan. No que todo el mundo lo ve Favorito. como un tipo rudo, todo eso. Es mi favorito también, es un crack. A ver, a él lo motiva el amor. Todo ese carácter fuerte que tiene fue todo el trauma que vivió con el amor. Sí. Que parece que le va a dar la espalda a todo el mundo y él siempre termina salvando las papas. Es también por convicción, y esa convicción es el amor y que no puede permitir que suceda una injusticia. Entonces ahí también hay amor hacia el prójimo, ya no es un amor quizás de relación, pero sí es un amor hacia los demás, a los amigos, a los Qué buena compañeros, observación, ¿no? porque es que sí, aún mandando todos a la mierda que vos decís, che, qué carácter, el tipo aparece en la última y se la banca por todos. Entonces el tipo es un tipo muy afectuoso. Pasa que al ser inmortal ha vivido cosas muy, muy fuleras, pobre. ¿Te sucedió alguna vez que el personaje que has diseñado de una forma termine por dominar su destino y concluya siendo todo lo opuesto a lo que el guión y o argumento original le dictaba, a lo que decía cómo tenía que ser el personaje? ¿Te sucedió eso? O sea, No, a mí me ha pasado de personajes secundarios decir, che, qué personaje interesante eres, secundario. Entonces después en otro libro ya no es más secundario, porque digo, está bueno para desarrollar. Se me han sorprendido. Ahora que hayan tomado así cuerpo propio, generalmente yo como te digo, como ya pienso el libro desde el principio a fin antes de escribir, no me ha sucedido mucho. Sí con los secundarios, no con los principales. Y con respecto a los personajes y al perfil psicológico, ¿te cuesta crearlos? No, 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 no. No, porque empatizo con ellos y una vez que empatizo con ellos, la verdad que después ellos se arman, ¿no? Se van, y yo los dejo ser y voy en sus ojos, digamos. Sí, cuando los escribo desde la técnica, los que yo empatizo con ellos, tengo que demostrarlo para que el lector empatice con ellos. No es que porque empaticen conmigo yo ya lo doy por sentado, entonces fulanito iba caminando por el bosque y era regroso. Y el lector dice, ¿y por qué era regroso? claro, Entonces, bueno, ahí entra más la parte técnica de explicarle al lector, no tratarlo como tonto, pero explicarle y darle toda una ambientación. Y dentro de todos los personajes que vos tenés, ¿cuál es tu favorito? Yo creo que, bueno, esa pregunta difícil. cada año es muy difícil. Creo que es la Y más no difícil tenés de como todas. elegir Eh, un top 5 no, está perfecta igual. de los favoritos. Bueno, puedo hacer un top 5 como vos quieras. Pero yo creo que cada año va cambiando, porque, Sí. como te decía, uno va creciendo. Entonces, por ahí cuando yo escribía mi primer libro, te había dicho Toranosuke, el samurái hombre lobo. Ya en el tercero te hubiera dicho Ajax. En la saga Hyperbole te hubiera dicho Ajax o Tora, que es una reina nórdica. Ahora te podría decir Esperanza, que es el último libro que escribí, porque es con el último que empaticé, a eso voy. Bueno, es la última, Esperanza, Sí. pero va cambiando con cada libro. Claro. ¿Y serías capaz de meterte en la piel de uno de ellos? Sí, a full, es que necesito hacerlo antes de escribir, si no, no me lo creo yo. A ver que me hable Esperanza. Ahora, en este momento. No, pero yo con esta barba te hablo de No Esperanza. importa, no importa. No, Bueno, no. Justo Esperanza no, pero... ¿quién? Decime Algún uno. varón, a ver, Pero Hay algún alguno. varón. Que te me sientas. puedo poner en militar y caracúlico y te puedo hablar Ajax. Dale, Ajax. quiero saber Me voy a poner en Ajax. ¿Tenés caracúlico. algo ahí para Porque mostrarme de Rápidamente, a Ajax ver. para que vayan ambientando cómo era? acá está Ajax. Ah, ese es un duro. Ajax, ¿quién sos? Contame, a ver, tus anécdotas. Capitán Ajax Priamo, a sus órdenes. Afirmativo, acá estamos. Lo esperamos. Afirmativo que, señorita. No sé ni siquiera su apellido. Afirmativo. Bordalejo. Estamos esperando. Ah, ¿Bordalejo qué? Señorita, por favor, no me va a perder el tiempo. Bordalejo Ariel. Tiene ¿Bordalejo pocos qué? podcast ¿Usted a qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Yo? Y soy capitán, me está haciendo perder el tiempo. Yo tengo que hacer cosas, fuerzas especiales, y me habla Bordalejo que no la conozco. ¿Cuál fue su misión más importante que tuvo que hacer? No, ya me empecé a reír, ya Es que esa es la ya idea, la, vamos. ya,
Yo la arruiné, pero Sí. es así, Ajax es así. Es medio Sí, cascarrabia. te trata así. A ver que se Es directo. presente Sí, Ajax. además, capitán de fuerzas especiales, el chabón no quiere saber una goma con nada. Ah, no quiero saber bien. Pero Así. bueno, Valió la pena. la idea Después, era Y más, que menos con, se y presente. menos con civiles. El tema es que la cagué yo, porque yo no soy actor y me empecé a no reír. Si no, la podemos importa, seguir un es rato. que esto es así. No es solo una entrevista, estás así y terminamos. Esto hay que divertirse. Es lo más lindo después de haber escrito algo. Divertirse contando lo que haces. ¿Algo, Mari? A full. Eso, Es que yo también me empecé a reír. La voz ¡Y de Super Tron. Saiyajin! Así que bueno. Pero es difícil, ¿viste? Hablar en el personaje y decir, bueno, encarnarse y decir, bueno, soy este y me comporto y no me río. como les decía, tengo toda la historia ya escrita. De pronto me sorprenden con algunos gestos o emociones que se van mechando inesperadas, porque si no sería algo casi robótico, ¿no? Claro. Y esas cosas son lindas, son muy lindas. Y además enriquecen muchísimo la historia. Eh, y después con respecto a la portada, generalmente yo, antes de terminar el libro, ya tengo bocetos, con lo cual después al diseño gráfico o al ilustrador le tiro ya un par de ideas y siempre he tenido buen feedback en ese sentido. Bien. Pero con respecto al diseño de lo que es el escritor del libro, yo me mando a escribir. Y después, bueno, cuando se lee el editorial es arreglate. Y ahí viene de vuelta la batalla campal. Claro. ¿Y dónde pueden saber más de lo que haces? ¿Dónde contactarte? Si quieren hacerlo, ¿dónde pueden ver tus trabajos? ¿Cómo te manejas con las redes Bien. sociales? Pero estamos hablando que en el planeta no es que hay 10 nada más que te van a escribir, puede ser que en un segundo te escriban 100.000, ¿viste? Y bueno, pues se puede Sí. complicar. Bueno, vamos por parte porque es mucha información. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, por Iván Tello Escritor. Mis libros los pueden encontrar en el nuevopanteón.com, van Mercado Libre, o en la página de Creativa Servicios. En Amazon, los que quieran un ebook. Después en Hotmart y en Udemy están los cursos de literatura que doy, por si alguien quiere tomar un curso de literatura. Con respecto a las redes, bueno, yo soy un queso para las redes, no me gustan, con lo cual tengo un equipo de gente que las cura conmigo, pero sí me tomo el tiempo para contestarle a cada lector porque eso me parece súper importante. ¿Sí? Los lectores me enriquecen muchísimo y sus comentarios son siempre tenidos en cuenta. Ojo, no escribo para ellos porque no hago fanservice, pero sí me enriquece saber y recibir buen feedback. Entonces siempre tengo tiempo para contestar mensajes a pesar de que sea tarde. Siempre trato de no pasarme en un día y cuando me paso les pido disculpas, pero soy de responderle a cada lector. Y una última pregunta, ¿no? Eh, con la venta de tus libros, ¿dónde tuvo mayor repercusión? ¿En qué país? ¿Fue a nivel nacional, local o ya pudiste incursionar el globo terráqueo? Con respecto al físico en Argentina, más en el interior, porque el interior es más lector que Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, pero el que desde Buenos Aires se ofende, lo siento por ellos, pero el del interior es más lector, entonces vendí mucho más en el interior que en Buenos Aires. Con respecto ya a ebook, he vendido en todo el mundo y los países que más me han consumido han sido España, Estados Unidos y México. ¿Algo más? Sí, por supuesto. ¿Y tuviste la idea o el deseo de que tu libro sea traducido, por ejemplo, al inglés? El nuevo Pantera está en inglés y se vendió bastante en Nueva Zelanda, en Holanda, en Alemania, Países Bajos. Me ha llegado un comentario de Turquía, muy loco. Eh, Así que pude con el nuevo Panteón, pero no puedo pagar los costos, pues una traducción bien hecha cuesta un huevo. Perdonen mi castellano tan coloquial. Así que solamente puedo hacer el nuevo Panteón. Me encantaría obviamente hacer todas mis sagas, pero es mucha plata.
Hoy, lamentablemente, como escritor independiente no puedo hacer el resto. Después siempre es placentero charlar con amigos sobre literatura, porque es lindo, porque no es solamente de mis libros, es No, el proceso. Y entonces uno se pone a charlar como... Y se pone, es un juego también, y uno se divierte charlando esto. Y además es lo que decís, ¿no? La gente piensa que el escritor, bueno, piensa una idea y escribe un libro. Y en realidad nosotros vivimos en casi de un multiverso, ¿no? Nuestra realidad, pero nuestras realidades también que salen de nuestras cabezas y tenemos que lidiar con todo eso, con la realidad, cómo bajamos nuestras ideas, que esas ideas a veces nos interfieren con la misma realidad. Me ha pasado. Estoy pensando en algo que estoy imaginando y de pronto en la realidad dejé de reaccionar, entonces, che, despertate. Entonces, es lindo compartir este momento. Es un honor para como con vos, como te digo, Leo, y con Ari, que venimos hace mucho tiempo, pero mensajeándonos y eso no es lo mismo. Cara a cara, faltaría un cafecito y que estemos en una mesa juntos. Así que nada, muy grato, bro. bueno. Acá vino para Ari, el final ah, para para el saludar. final vino Thor, se llama. Yo le, Thor, yo aguante le Thor. Fanático de los le nórdicos. anexo Tornado, Torbellino, Tormenta. No, se porta mal. Pero Sí, mi bueno, amor. Son fieras, son fieras. son una belleza. Son mis compañeros, siempre fueron mis compañeros de escritura. Tengo una foto del gato que teníamos acá con Ari, que estaba mientras estaba diseñando la tapa de ¿cómo se llama? De Macy, del dragón de la cosecha y bueno. ¿Qué te pareció la No, charla? me encantó. Claro, ahí la voz en off tiene que dar, claro, tiene que presentarse para la... Al Claro, porque principio lo va a hacer. me Porque apretó. solamente se presentó cuando Ajax la cagó pedo, ¿no? Ajax y me hizo un torbellino. Ahí está presente. Para Tor, el final tenía que estar. tormenta, el Uy, tornado. fue ahí al nuevo panteón. Bueno, Ari, contanos quién sos. Soy la voz en off. No. O sea, es inteligencia artificial, por eso no apareció. Algo parecido a Alexa. Algo así. Ya. No, bueno, yo básicamente me colé con ustedes, porque ustedes son los escritores. Pero son mi Yo editora. a León lo ayudo No es poca cosa eso, ¿eh? con la edición y a veces suelo en las escenas que él plantea, se las alargo un poquitín más. Un poquitín más. Al prólogo le agrego como 20 páginas. Ah, No, ok. porque Hace... sucede que él en su cabeza, como estaba comentando, para él cierra todo, ¿no? Porque sabe todo lo que pasa. Pero uno como lector dice, ¿cómo fue esta piedra a parar al otro lado? Entonces es como que yo me encargo de Pasa eso. hilvanar cada, cada idea que tiene, cada escenario o el perfil psicológico de algún personaje. Entonces lo bueno que Eso tengo pasa. es que tengo la posibilidad de tenerlo a él y preguntarle a ver si lo que yo agrego en ese condimento, en ese plus, afecta en el desarrollo de la historia o hace que tome un giro completamente contrario a lo que él tenía pensado. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la edición complementa la historia. Yo trato de respetarle hasta de hecho también su identidad, ¿no? Porque uno al escribir tiene una forma. Entonces yo trato de que como esto de la fantasía es un género tan versátil, no hay una forma correcta de escribir. Entonces yo, aunque veo que está mal gramaticalmente algo, yo se lo dejo, porque veo que lo repite como un patrón y es su identidad literaria. Entonces yo, Sí, tiene como la música, tiene un ritmo. claro, exacto. Entonces yo en ese sentido lo respeto a rajatabla, digamos, porque es su identidad como escritor.
Entonces yo le doy ese complemento para que quizás el lector entienda mejor la historia, pero la esencia nunca se la modifico. Y así nos Sí, complementamos. bueno, yo no sé el trabajo que hacen ustedes dos, me refiero de edición, yo puedo hablar por mis experiencias con editores. Y es muy importante eso que dijiste vos, Ari, el editor tiene que respetar la esencia del autor, ¿no? Yo, para que te des una idea, trabajé con 3 editoriales distintas, con lo cual he tenido experiencias buenas, malas y de varios calibres, sin dar nombre, obviamente, No, más vale. para quedar políticamente correcto. Le Eh, mandamos un besito. y el tema es, claro, besitos, con mucha hipocresía de mi parte. Eh, pero es eso, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, che, acá esto, ¿por qué se enojó? Porque de pronto yo conozco al personaje y sé que se enoja por eso, pero el lector no tiene por qué saber por qué se enoja. Entonces, eso está bueno, como vos decías. Que él lo sepa no significa que el lector lo sepa. Claro. Ahora, a mí me ha pasado que un editor me decía, che, esto no queda bien así, porque alguien se puede ofender con esto. Pero es el personaje, es así. No, pero no queda bien, no lo voy a cambiar porque el personaje es así. Y no lo cambié. Pero bueno, entonces el editor tiene que respetar al escritor. Yo entiendo que si escribe vaca con B larga, sí, bueno, se lo cambio. Como escribe vaca con B larga. Ojo, ojo. Excepto que, por Pero ejemplo, no sé, va a un universo y las vacas se escriben con B larga o está hablando vaca en japonés, porque era un japonés que está caminando por Buenos Aires. Claro. eso te iba a decir. O si no, en el personaje, sea propio del personaje, que escriba vaca con B larga, y se lo tenés que dejar. Sí, bueno, hay personajes que hablan mal y vos Exacto. decís, el escritor está hablando mal Propio. y de pronto vos ves que es el personaje el que habla mal. Claro. Hay un cuento que a mí me encanta de García Márquez, ahora no me acuerdo del título del cuento. A mí García Márquez para mí es top. Y el cuento básicamente sucede, es una prostituta que va a un bar y el cantinero está enamorado de ella y ella va después de trabajar todas las mañanas a verlo y a tomar algo. Y, y él solamente usa guión, dijo. Entonces vos decís, todo el cuento, el único verbo que hay es dijo. O la prostituta habla, o el cantinero habla y es dijo. Ella, dijo, él. Vos decís, pero che, queda todo el tiempo dijo, 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 dijo. Y es García Márquez y lo hace a propósito. Claro. Él sabe que está repitiendo y que se vuelve en un momento. Y el cuento está buenísimo. Entonces, yo creo que hay cosas que están, como decía Cortázar, no seguir reglas. Cortázar también tenía una lista de 20 tips para escritura, 20, 25 tips para escritura. Y vos lo vas leyendo y decís, che, no cumplo con ninguno. Y en el último, Cortázar dice, no, para más es un crack, porque en el último dice, no sigas nunca un tip para escritura. O sea que todo lo que dijo antes, no le dé bola, no me dé bola. Y es cierto, a ver, volvemos a lo que decía antes Leo. Lo que escribe Leo, no lo voy a escribir yo. Y lo que escribo yo no lo escribe Leo. Si vos ahora, Ari, nos dijeran, bueno, los dos escriban sobre un personaje que le pasó esto y que tiene tal características físicas en tal universo, por más de que vos nos des las características y todo, vamos a escribir cosas distintas. Obvio. Sí, sí. Y ahí está la identidad de cada escritor. Eh, Por eso digo que es importante respetar la identidad, como decís vos, Ari. Y más también porque he escuchado también que a otros escritores, como a él también pasa, en el cuento de los orcos, que tienen un idioma propio. Entonces, ha También. pasado que contó, por ejemplo, este escritor de que la editora le sacó absolutamente todo lo que estaba en ese tengo una idioma entrevista con el escritor ese. porque le parecía que era relevante. Y creo que también esto que No, estamos parece. hablando, que lo que construye la identidad de cada personaje y de cada mundo es justamente el idioma y la palabra. Entonces Sí, a ver, un editor. es vital. Perdón, Ari. Como no, sí, a ver, el editor puede sugerir un montón de cosas. Puede sugerir sacar el idioma ese, por ejemplo. Ahora, después tomarse la atribución o hacerlo o decirle al autor que está mal, no. Puede decir, che, mira, me parece que esto no suma porque es complicado
¿a vos qué te parece? Y ahí él empieza el ida y vuelta. Claro. Otra es ya hacer de censor y tacharlo. Eso me parece que habla muy mal del editor. Yo no leí la obra del autor, pero no podés hacer esas cosas, aunque haya escrito como el traste, no puedes hacerlas. Entonces eso habla mal del editor, no del autor. Después la novela Un que... editor tiene que ser un trabajo cuerpo, codo a codo, o sea, a la par con el editor. Claro. El editor, hay muchos que se ponen adelante, como si fueran superados y están arreglando tu obra. Pará, aguanta. No, no es así. No, no. Mi obra es mi obra y te caes como un hijo. Si lo tocaste, es papeo. O sea, No, es que es así. Yo lo ideo, lo sí, sí. trabajo, me tomo el tiempo. Ari me agrega, pero te digo la verdad, hay pocas personas que leyeron el material mío crudo y, y realmente prefirieron el de Bueno, Ari. Eh, pero cuando lo leyeron me dijeron es exactamente lo mismo, nada más que mejor redactado, un poco más profundizado en algunas cosas, con los cabos que estaban sueltos de un lado, acá ya están todos inhalados. No, Invalorable. epa, involucrados. ahí qué se mandan cuando editan, che, No, no. compartan. No, Ay, no me sale pero la palabra. Hilvanado. hilvanando. Bueno, y me ha pasado eso. Por lo que me decís, claro, por lo que me decís, igual Ari, además de editora, hace casi de escritora fantasma Es que también, es porque también escritora, por escribe eso yo algunas la cosas. pongo en Claro. los créditos. Apenas abrís, dice Leonardo Martínez, una novela de Leonardo Martínez y Ariel Bordalejo. Eh, Bueno, a mí Ahora, me parece cuando no bien eso. aparece Ariel Bordalejo ni en la portada de ningún lado, es mi manuscrito totalmente crudo. Hay una autora que a mí no me gusta, pero que no me gusta no significa que sea mala. No me gusta poner mi estilo, que es Rowling. A mí Harry Potter me parece más para chicos. A mí yo soy más del Señor de los Anillos, de agarrar la espada y cortarle la cabeza a un tipo, no de una varita mágica. Sí. Ojo, la rebanco y me parece muy bien porque Rowling ha traído a los jóvenes que no leían a volver a leer. Pero yendo a Rowling, con esto que están hablando ustedes, porque no es que se me ocurrió Rowling y me pongo a hablar de Rowling per se. Ella escribió hace poco un libro, en realidad lo escribió con un equipo de autores que la ayudaron un montón, y vos ves que en la tapa dice, dirigido por Rowling, escrito por, y está todos los escritores que la ayudaron a escribir, con lo cual la mina estuvo bien en darles flor de reconocimiento a todos los escritores que la Claro, aportaron. Porque hay muchos escritores, entre ellos Stephen King, que hablamos al principio de la entrevista, que te sacan de pronto 3 novelas por año, 2 novelas por año, y vos decís, ¿cómo hiciste para escribir 2 novelas de 400 o 500 páginas o 3 en un año? Y en realidad el tipo tiene un equipo de redactores fantasma, pero el tipo no lo pone, y eso ya para mí es muy truchelli. no, a mí, Prefiero lo de Rowling o lo que hace Ari y darle el reconocimiento a la persona que te está dando una mano. Me parece buenísimo. yo para no es por dar chivo ni nada, pero eh, recibí tantas críticas, no negativas, pero no son positivas sobre mi manuscrito de Macy, el dragón de la cosecha, con mi estilo crudo y bueno, el que gana es el de Pero, ella. Soy un desastre sin ella. bueno, ¿me permitís hacerte una pregunta ahora? Sí, Yo fui el entrevistado, ahora Obvio, te hago una el pregunta a vos. feedback. sí. ¿Cómo enriqueces tu escritura? ¿Yo o...? Vos, Yo Leo, Ah, eh, Leo. ¿Cómo enriqueces tu escritura? vuelvo a releer lo mío, después leo artículos o leo cosas que me gustan o veo novelas, no leo mucho porque hay cosas que por ahí yo no las entiendo y me distraigo con algo que no entendí una palabra que siento que tendría que ir en otro lado, la puesta a la En otro palabra. marco. Entonces es como que ya me perdí y a veces me pongo en piloto automático y sigo leyendo. Entonces a veces necesito concentrarme en cosas cortas o estar totalmente tranquilo. Para leer la novela, por ejemplo, la tuya la empecé como 7 veces. Eh, pero la pude empezar a leer cuando recién aproveché que no había nadie, no estaba ni el gato,
Y aproveché que no tenía nada que hacer y me acosté y empecé a leer y le metí. Y justo estaba lloviendo, por eso tampoco tenía nada que hacer. Y justo la escena de la lluvia me había como, me sentía ahí, ¿viste? Por el efecto de la lluvia misma, escucharla. Y, y bueno, a veces me enriquezco leyendo un poco. eh, Me leía más de Zig Ziglar, poetas, leía. Empecé a comprarme una revista que se llama Láser, que ya hace mucho que finalizó, que es de Editorial Librea. Eh, Acaba el PIB para borrar el chivo. El chivo. Y ¿qué te iba a decir? Y ahí empecé a leer más, a leer más, a leer más, hasta que después empecé con Tolkien y después continué con El Señor de los Anillos, la saga. Me encantó más el Hobbit, que es más corto. Eh, Sí, además el Hobbit eh, él lo crea como un cuento para dormir para los hijos. claro, El Señor de los Anillos ya tiene un bagaje teórico bastante más claro. denso. En el buen sentido denso, ¿eh? No Sí. lo estoy usando peyorativamente. Eh, Después me fui a otros lados, que es, ¿cómo se llama esta? Agatha Christie. El Y inventor del policial. claro. Y después lo que más me enriquece, como yo escribo, la manera que yo hablo, es algo que me fascina, que es el cine. Eh, El cine enriquece mucho, a mí también. eh, Sinceramente, me acuerdo los diálogos de películas como soy fanático, es mi película favorita, Jurassic Park. La he visto millones de veces y, Yo sé que es una belleza y me todas. acuerdo todos Creo los que diálogos. después las últimas son más flojas, pero Sí, amo Jurassic Park. la uno la miro y la miro y la miro y es Es fantástica. nada, eso, es fantástica. Yo te puedo hacer una recomendación, Sí, a Ari también, sí, obviamente. Sí. Eh, Te recomiendo como escritor, a mí me ha sumado muchísimo, no te voy a decir lectura, porque vos ya hablaste de tu experiencia con la lectura. Talleres literarios, si puedes hacerte talleres. sí. O si no podés ir, hacételos online. El hecho de, sobre todo grupales, que de pronto por ahí un profe o una profe tira un tip y cada uno escribe y después escuchás cómo otro interpretó lo que vos que escribiste de otra manera, eso enriquece Está muy muchísimo. bueno, ¿no? Si en algún momento podés También hacerte podemos talleres hacer literarios, un programa de eso, ¿no? Para yo hago invitar. yo hago todas las semanas con mi profesora, hago todas las semanas porque me enriquece muchísimo. Y ahora, bueno, yo estoy dando online, pero básicamente porque me encanta enseñar y transmitir la pasión de escribir. Pero te lo recomiendo full porque eso te va a abrir a otras, de vuelta, a otra gente. Iván, y Sí, a la hora de escribir, ¿no? ¿Tu experiencia académica te ayudó de Enriqueces. en gran magnitud, digamos? Sí, eso tiene que. ¿En qué sentido sí, te aportó? sí. Yo, primero que soy de los que piensan que el saber no ocupa lugar, que no es que el cerebro tiene una cantidad de saber y llega a un tope y se llena como un disco rígido, pero me ha aportado técnica, de pronto me ha aportado enfoques filosóficos, porque yo no hice carrera, digamos, de letras o de literatura. Eh, pero sin embargo me ha aportado formas de ver el mundo, sobre todo la filosofía. Sí, me ha aportado muchísimo. Incluso yo tengo la carrera hecha de piloto y me ha aportado muchísimo, así como te aportó muchísimo. Y hay personajes que son pilotos y pude ponerme la piel de un piloto dentro de un libro y hablar de cosas técnicas que si no hubiera hecho la carrera no podría haber hecho. No, no. La experiencia es lo que más ayuda, creo Sí, yo. sí, sí. A ver, vos como contaste lo de tu accidente, yo también he pasado cosas muy jodidas a los 20 años y en esos 20 cuando me ha pasado lo que pasó, en ese momento, bueno, fue terrible y hoy en día eso me permitió escribir un montón de personajes y drama de personajes que me han hecho madurar y me han sacado buenas historias. Entonces creo que la experiencia es el principal motor.
Y sí, No, porque se me ocurre poder contarlo desde un punto más vívido y que también el ayudar a que el lector Totalmente, empatice y crea la historia. Se la totalmente. creo Por y que eso también, yo, no sé, le tome cariño y que al final lo ayude y forme parte de su vida, su día a día. totalmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina grandes autores y yo ahora voy a criticar, yo creo que una crítica sana, a dos tops y por ahí mucha gente me quiera saltar a la yugular, pero yo creo que el problema, por ejemplo, de Borges o de Bioy Casares, que son tremendos autores, y me encantan, es que muchas veces se ponían en elitistas y escribían para gente que los entienda a ellos. Claro, Eh, lo escribían desde la experiencia para empatizar con la gente. Es un poco lo que decís vos, Ari. Por eso los nombro, ¿no? claro. De escribir desde la experiencia para que la gente pueda entenderlo y pueda empatizar. Bueno, Borges y Bioy Casares se pueden dar el lujo de escribir para lo que ellos querían. Entonces de pronto leías algo fantástico y de pronto leías de ellos y algo decís, pero loco, ¿de qué estás hablando? ¿Y qué te fumaste? Porque el tipo está en realidad escribiendo para él y no le importa si se lo entendés o no se lo entendés. Claro. bueno, eso tiene que Entonces, ver mucho la yo época, prefiero ¿no? Contexto totalmente, pero yo social, histórico, económico. full, eh, a full. Yo prefiero usar la experiencia, obviamente, el conocimiento, lo uso, escribo, pero mi idea es que el que agarre el libro lo entienda y se siente identificado. es como que por No, no, no suerte, pretendo elevarme. Claro. claro, por suerte lo que estabas diciendo vos recién ahora. La época cambió, la forma de escribir creo que también, y las ganas de esa de empatizar con el lector que antes no estaba como dijimos recién. Sí, yo creo que las épocas, obviamente, el ser humano va mutando, entonces todo va cambiando. Eso es inevitable, ¿no? Lo que decís vos, Ari, de que fue cambiando. Las dos épocas tienen cosas copadas, ¿no? No es que me pongo puritano con ahora ni quiero volver a antes. Antes la gente leía más porque, claro, no había redes sociales o plataformas de Netflix como para estar boludeando con un teléfono. Entonces la gente no tenía otra que abrir un libro. O el castellano estaba mucho más respetado y ahora el castellano a veces hay gente que ya te escribe con emojis. Y vos tenés que interpretar qué te escribió. Pero de vuelta, son épocas. Tampoco me ponen puritano, ¿no? Bien. No, Son obvio. épocas y creo que hay que saber, como decís vos, saber rescatar lo mejor de cada una y ponerlo en contexto. Entonces, mi crítica a Borges no es que estoy diciendo Borges es un escritor malo. Yo tengo que poner a Borges en el contexto, en la época y en la clase social a la que él pertenecía y a qué se dedicaba él. Entonces, vos entendés que Borges era un tipo de plata, que se podía autoeditar, que opinaba de la gente común, de los mortales como nosotros. Entonces, ahí vos entendés por qué Borges escribía como escribía generalmente. Claro. Bueno, Ari, Así que bueno, nada, Iván, eh, desde mi parte también un gusto conocerte, compartir este tiempo, tenerte en esta primera entrevista y espero que sea el puntapié para muchas más. Dale, cuando quieran, yo me prendo. obvio. Yo me prendo. Así que bueno, Todo. Así ¿Querés que, aprovechar a decir encantado. algo sobre el curso también que estás haciendo online para que la gente lo conozca o lo pueden ver No, directamente es en un tus curso, redes sociales? está en mis redes, pero está en Hotmart o Udemy. Es un curso de cómo escribir novela de 12 clases, cada clase media hora. Y es para la gente que tiene una idea de cómo escribir una idea de una novela, pero no se anima a escribirlo o no sabe cómo. Entonces yo después de cada clase doy teóricos y prácticos y tengo un feedback con ellos para ver por dónde van, por dónde se trabaron y eso. Y cada clase toca un tópico distinto. Entonces tienes una clase de personajes, una clase de la historia y los capítulos, o sea, los sucesos, cómo los vas desarrollando, las descripciones, todo eso. Está en Udemy y Hotmart. bien. ¿Algo, Mari? No, nada más, felicitarlo por, por todo lo que ha logrado hasta ahora y vamos por más éxitos. Es que vas a ir por más éxito. Todos, acá los tres vamos por Por más eso, éxito. vamos por más éxitos. Yo siempre soy de generar comunidad con los autores independientes. Creo que tenemos que estar juntos.
y entre tantos egos y peleas de que yo quiero ser el mejor, o si él escribe fantasía y yo escribo fantasía, me va a sacar el lugar, se terminan separando. Y para mí, los escritores independientes que vivimos, como dice Leo, con nuestros mundos en nuestra cabeza, y para colmo, estamos con el mango al día, tenemos que estar juntos, no tenemos que estar separando, ¿no? Y peleando. Entonces, Además es vamos, algo tan vamos lindo. por más éxito siempre, gente. Así que bueno. ¿Qué te pareció, Iván? ¿Cómo viviste este momento? Primer Buena encuentro. pregunta. Me encantó. Van a ser ya 1 hora y 40 que estamos charlando y Y parece que no se termina, ¿no? faltaba que estemos en una mesa con un cafecito. Sí. Ya faltaba eso. Ya falta poco. Digo falta cafecito como poco. usted, jefe. Ya No vamos. estamos tan lejos. No estamos Obvio. tan lejos. Ya va a venir la tecnología donde Obvio. teletransportamos la mano y pasamos el café, el mate. Así que bueno. Bueno, Iván, te deseo lo mejor de lo mejor. Realmente, bro. Así que bueno, Para Iván. la gente que nos escucha, vayan a adquirir el nuevo Panteón y todo el mundo espectacular de fantasía y de todos los aspectos narrativos que nos ofrece. Bueno, y aprovechamos el final de la entrevista para invitarlos a todos los que nos escucharon a sumarse y que formen parte del mundo de este escritor excepcional, Iván Tello, con el nuevo Panteón y todo su fabuloso mundo. Es un gusto, bro. Un gustazo, ¿no? Iván, Bueno, acá Bueno, gente. damos por finalizado y bueno. Es tu primer encuentro. Es mi primer encuentro. Esto fue todo. Lo despedimos a Iván Tello y un gusto realmente y un gusto, gente. un honor, como siempre. Hasta la próxima. Abrazo enorme.